Hola, hola, buenos días. Para esta semana tenemos lo que es la tutoría de la segunda ley de Newton. En este caso, vamos a trabajar con cuatro ejercicios que ya habíamos planteado. Para el primer caso, lo que nos dicen es que tenemos una tubería de 20 pies de largo y 180 libras de peso. Y esta misma es cargada por el camión. Entonces, lo que nos dicen es que si el camión acelera a 5 pies entre segundo al cuadrado, nos preguntan determinar la reacción normal en el punto A y las reacciones del punto B. Entonces nos van a pedir estas dos reacciones. En el punto B para las dos direcciones, en X y en Y. Y para el punto A también la componente aquí en A, que sería en esta dirección. Ahora, ya entendiendo lo que nos están preguntando, ¿cómo podemos iniciar el ejercicio? Entonces, lo que nos dice la segunda ley es que para toda sumatoria de fuerzas es igual una masa por una aceleración. Y de igual manera para la sumatoria de momentos. Entonces, para la sumatoria de momentos vamos a tomar en cuenta también masa y aceleración. Y también obviamente la distancia. Entonces tendríamos la distancia por una masa por una aceleración. Entonces distancia por fuerza, que esto es una fuerza, va a ser igual un momento. Entonces de esta manera, esto es lo que nos está diciendo Newton, que con una masa y una aceleración podemos encontrar cualquier fuerza que nos estén preguntando. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta las sumatorias de fuerzas en los dos sentidos para todo el sistema de lo que sería el tubo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la sumatoria de fuerzas en sentido de X va a ser igual a la masa por la aceleración. Todo esto que sea en sentido de X. Ahora, ¿qué vamos a tener en sentido de X? Bueno, inicialmente vamos a tener lo que sería la reacción en el sentido de X del punto B. Entonces nosotros podemos decir la reacción B en sentido de X, ya ahí la tomamos en cuenta, menos lo que sería la normal de este punto en el sentido de X, porque vea que siempre va a tener un ángulo acá. Este ángulo se va a formar de este triángulo. Entonces aquí tenemos que sacar lo que sería el ángulo correspondiente a cada dirección. Entonces si lo hacemos correspondiente, sería aquí 5 pies, aquí serían 13 y a este lado serían 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de acá a acá mide 13 también. Entonces serían exactamente estos mismos ángulos, pero colocados en esta posición. Entonces voy a colorearlo de celeste para poder verlo mejor. Vea, aquí tenemos, esta sería el vector de fuerza y este sería el vector de posición vertical. Entonces a este lado tenemos el valor de 5 pies, 13 que corresponde a la hipotenusa y 12 al cateto que está horizontal en este caso. Entonces, ¿cómo vamos a tomar en cuenta esta normal? Para esta normal, como nosotros estamos diciendo que lo vamos a tomar en sentido de X, vamos a decir normal de A por el ángulo correspondiente a tomar el sentido de X, que sería este ángulo de acá. Sentido de X sería esta posición, entonces serían 5 entre el valor de 13. Entonces, este 5 sobre 13 me corresponde al seno de todo este ángulo.
Entonces es lo mismo si yo me pongo a sacar el ángulo que tiene aquí, yo de igual manera lo puedo sacar, pero es directamente proporcional colocarlo en 5 sobre 13, porque ya estoy tomando en cuenta la longitud de cada ángulo. Entonces ya tenemos en cuenta la reacción en B, la reacción en A con su ángulo correspondiente para X, y lo que vamos a hacer es igualarlo a la masa por la aceleración. ¿Cuál sería la masa? La masa sería de 180 entre 32,2. ¿Por qué estoy dividiendo 180 entre 32,2? Porque 180 es el peso. Entonces una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Entonces, como estamos trabajando en libras, dividimos entre 32,2. Y ahora la aceleración, que la aceleración del camión va en sentido de X, sería una aceleración de 5 pies entre segundo al cuadrado. Entonces simplemente multiplicamos por 5. De esta manera ya tendríamos todas las sumatorias de fuerzas en X, las correspondientes. Entonces ya tenemos en X, ahora nos faltaría en sentido Y. Entonces para Y sería lo mismo. Yo voy a decir que la sumatoria de fuerzas en sentido Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Para Y, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Qué fuerzas tenemos acá que sean en dirección Y? Entonces serían la de la reacción en B. Entonces nosotros decimos la fuerza de B en sentido Y menos el peso de la barra. El peso de la barra se va a colocar a la mitad de la barra, que serían 10 pies. Este peso va en esta dirección. Entonces serían 180, que lo utilizamos en el sentido normal, digamos. Está completamente vertical, entonces no tenemos que multiplicarlo por algún ángulo. Y a esto le vamos a sumar la normal en A, que la normal de A correspondería al ángulo correspondiente. Entonces eso sería muy simple, nada más tomo en cuenta la normal en A por su ángulo. ¿Cuál sería en este caso el ángulo? El ángulo sería este vertical, entonces vamos a multiplicar por 12, que sería el cateto vertical, entre la hipotenusa, que sería 13, y de esta manera sería el ángulo correspondiente, o sea el ángulo en Y, para tomar en cuenta la normal. Entonces simplemente esa normal va acá en este sentido y tenemos este ángulo en Y y este ángulo en X. Entonces este mide 12, este mide 5 y este mide 13. Entonces esta hipotenusa, digamos el vector, lo voy a tomar 12 dividido entre 13 para tomar en cuenta el sentido Y, y lo vamos a igualar a 0. ¿Por qué va igualado a 0? Porque vean que yo no tengo, en este caso no voy a tener aceleración en Y, porque el camión se dirige o acelera en sentido de X con una magnitud de 5 pies entre segundo al cuadrado. Entonces, como solo tengo aceleración en sentido de X en esta fórmula, cuando yo tomo todo en cuenta en sentido Y, no voy a tener aceleración. Ahora, ¿qué más me faltaría? Podríamos tomar en cuenta también la sumatoria de momentos para todo el sistema. Ahora, para este caso voy a tomar en cuenta el momento en el punto B. Entonces vamos a hacer todos los momentos desde ahí. Entonces lo primero que podemos tomar en cuenta sería el peso. Entonces el peso, como va hacia abajo, me estaría haciendo un momento negativo. Esto lo puedo sacar con la ley de la mano derecha. Entonces yo los dedos los coloco en el sentido que va el peso, que va hacia abajo. Entonces el dedo pulgar me va a señalar hacia adentro de la pantalla. Entonces ese es el sentido negativo. Entonces nosotros decimos que vamos a tener como momento menos los 180, que sería el peso o una fuerza. Necesitamos
una masa, una aceleración y una distancia. Entonces la distancia sería de 10. ¿Por qué 10? Porque el peso de la barra se coloca al centro. Entonces la mitad de 20 serían 10 pies. Y vamos a tomar en cuenta el vector vertical, que en este caso, como vemos, digamos, esta barra está con un ángulo. Entonces tenemos que tomar el ángulo correcto que me va a hacer girar esta barra. Y en este caso sería 12 sobre 13. Porque, digamos, pasa prácticamente lo mismo como para este vector. Tenemos el ángulo que tiene el ángulo de la barra, que tiene más o menos esta dirección, y el peso sería en este caso el vector vertical. Entonces necesitamos tomar en cuenta el ángulo correcto, que sería este de acá, 12 entre 13. Después, ¿qué más tenemos que nos puede hacer aplicar un momento? Tendríamos la normal en A, o la reacción de la normal en A. Entonces vamos a sumar la reacción de la normal en A por la distancia a la cual se aplica. Entonces sabemos que esta normal se aplica a 13 pies desde el punto B. Entonces multiplicamos por los 13 pies. Ya tendríamos la distancia, que sería de 13, y la fuerza, o sea, la masa por la aceleración, que en este caso sería la reacción. Y esto lo podemos igualar a la masa por la aceleración por la distancia del mismo peso de la barra. Entonces esto se tendría que hacer en sentido negativo, porque igualmente el momento va en negativo. Entonces serían 180 entre 32,2, que esto sería la masa, por la aceleración, que en este caso serían 5 pies entre segundo al cuadrado, por lo que sería la distancia a la cual se aplica, que en este caso va a ser en el centro de gravedad de la barra, serían 10 pies. Y esto los vamos a multiplicar por el ángulo correspondiente en sentido X, que serían 5 entre 32, 5 entre 13. Entonces, viéndolo de otra manera, vamos a borrar acá. Entonces, esta parte del lado derecho de la igualdad simplemente va a ser el momento que me crea el mismo peso de la barra con la aceleración del carro. Entonces yo sé que esta aceleración viene acá, serían 5, que sería prácticamente la misma que esta, y esta tendría que multiplicarla por 180 entre 32,2. Entonces aquí vamos a tener la masa por la aceleración, y vamos a colocar lo que sería la distancia. Entonces esta distancia sería de aquí a aquí, tenemos 10 pies, que sería la mitad de toda la barra, y lo vamos a multiplicar por el ángulo de 5 entre 32,2. ¿Por qué el ángulo de 5 entre 32,2? Porque este es el ángulo que me da el seno. ¿Qué sería el correspondiente a este ángulo de acá? Esta distancia es la que queremos aplicar. Entonces, ya con este paso un poquito más claro, lo que vamos a hacer es encontrar las reacciones del punto B y del punto A. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Simplemente vamos a ver que tenemos B en sentido X, B en sentido y normal de A. Tenemos tres incógnitas, pero de igual manera tenemos tres ecuaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos despejar una ecuación, meterla en la otra, encontrar dos variables y después colocarlas en la tercera.
o de igual manera podemos encontrarla directamente con la calculadora. Entonces en este caso simplemente sería una matriz de 3×3 y ya se podría hacer directamente. Entonces lo más simple que podemos hacer es encontrarlo en la calculadora. Otra manera más manual es la que ya les había dicho. De la fórmula 3 de esta fórmula tengo simplemente una incógnita, normal de A. Aquí esta normal de A la puedo sacar directamente. Ya con esta normal de A sacada la puedo meter en esta ecuación y encontrar B en X. Y después la metería en esta otra ecuación y encontraría BY. Ese es el proceso que se puede hacer o en la calculadora directamente. Entonces simplemente los resultados, para no hacer muy largo el video, nos tiene que dar que B en X sería igual a 73,9. Todo esto en newtons. B en Y sería 69,7 y la normal de A sería 120. Todo en newtons. Entonces vemos que simplemente a modo grueso se resuelve en 3 pasos: sumatoria en las dos direcciones X y Y la sumatoria de momentos. Entonces tomar en cuenta que en esta igualdad del momento la parte izquierda va a ser todos los momentos que tenga externamente la barra, por decirlo así. Digamos, vamos a tener el peso de la barra y la reacción de la normal, que esos son fuerzas que me aplica a la barra. Ahora, al lado derecho siempre voy a aplicar el momento que me va a aplicar la aceleración. Entonces voy a poner aquí momento de fuerzas y aquí momentos directamente relacionados a una aceleración. Como me acelera, digamos, como el camión me acelera, entonces lo único que me va a afectar es el momento que me va a aplicar al peso de la barra. Tal vez se confundan un poco con el peso que ya aplicamos aquí y este otro peso que es el mismo, pero vea que esto es una masa y esto es una fuerza. Entonces tengo la fuerza, el momento que me hace la fuerza del peso, y aquí tengo el momento que me aplica a la aceleración. Entonces, si tienen igualmente más dudas sobre este ejercicio, me pueden escribir y con mucho gusto yo les ayudo.